fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Refrigerio su voz, que no falte la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Refrigerio su voz. No tengo miedo, camino a tu lado. Soy fuerte y valiente, camino por fe. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo. No te rindas, no te rindas. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo. No te rindas, no te rindas. Que no falte la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Refrigerio su voz. No tengo miedo, camino a tu lado. Soy fuerte y valiente, camino por fe. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo. No te rindas, no te rindas. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo. No te rindas, no te rindas. Es cierto, saca la sombrilla, sacude la tristeza, sonríele a la vida. Al mal tiempo buena cara, no te rindas, no. Guarda su palabra, que es vida que la haya. Salud para tu cuerpo, no le quites tu mirada y no. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo. No te rindas, no te rindas. No me rindo, no me rindo, no me rindo, no me rindo. No te rindas, no te rindas. No me rindas. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó
mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente, comunicando el Evangelio como el Señor lo ha determinado en su santa palabra, en la Biblia. Fidelidad a la palabra del Señor, fidelidad a la iglesia del Señor, fidelidad a nuestras familias y principalmente fidelidad a nuestro Padre Celestial, el Señor creador de todo lo que hay. El propósito de comunicar el Evangelio fielmente en el Centro para la Excelencia Familiar es que existimos para transformar familias que reflejen a Jesús y compartan el Evangelio para gloria de su nombre, como lo ha determinado a través de su palabra, bajo el poder del Espíritu Santo. Como cada domingo tenemos una frase para la familia, y hoy tenemos una frase de Nerogildo que dice: puedes comprarte la casa de tus sueños, puedes procrear una familia numerosa, pero un buen hogar solo te lo puede dar Dios. Y lo ha basado en el Salmo 127:1 que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces un buen hogar solo te lo puede dar el Señor. Oremos al Padre. Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, Creador de todo lo que hay, glorificamos tu nombre en esta hora y te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir, Señor, a reflexionar en tu palabra, a traer esa palabra predicada, esa palabra enseñada para que la gente reciba de ti, para que la gente comprenda tu propósito. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que toda circunstancia que se presente, toda cuestión que quiera intervenir para que mis hermanos no reciban tu palabra, para que esta palabra presentada haya tropiezo para la vida de ellos, todo esto, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús, y toda componenda del enemigo para no permitir, para obstaculizar el que tu palabra edifique sus vidas, todo eso sea, Señor, derribado por ti, y construir en su mente y corazón la verdad de tu palabra para que sean sus vidas edificadas y den gloria a tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por Él te clamamos a ti, por Él te buscamos, por Él te glorificamos en esta hora, y te damos gracias por permitirnos, Señor, tener estos momentos, apartar parte del tiempo que tú nos has dado para en este momento dedicarnos a ti, escuchando tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra en todo tiempo. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy continuamos con el tema de la resurrección. Hemos dedicado todo este mes para estar hablando acerca de la resurrección. Este es el tiempo de la Pascua y hoy nuestro tema de resurrección número 3. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas capítulo 24 versículos 5 al 7 de la palabra del Señor. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La resurrección de Jesús es un acontecimiento afirmado por los 4 evangelistas.
Pero ninguno de los discípulos estuvo presente cuando Jesús resucitó. O sea, en ese momento ninguno estaba presente, pese a que lo había anunciado cantidad de veces. Ahora, esa es la razón por la cual no hay una descripción precisa como en muchos otros acontecimientos que los evangelistas narran, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay una descripción precisa de la resurrección de Jesús porque ellos no estaban en ese momento ni de la manera en cómo esto sucedió. De acuerdo con el relato bíblico, las mujeres fueron las primeras en darse cuenta acerca de la resurrección de Jesús. Aquellas mujeres que lo habían acompañado desde Galilea y que habían presenciado su muerte, ellas fueron al sepulcro muy de mañana, nos dice la Escritura. Esto es, al tercer día de su muerte. ¿Con qué propósito? Ellas fueron con el fin no de verlo resucitado, fueron con el fin de terminar la preparación de su cuerpo. Recuerde, de prepararlo, de embalsamarlo, ya que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, tuvieron que suspender esa tarea ese día viernes de su muerte. ¿Por qué razón? Porque muere a las 3 de la tarde, mientras todo el proceso que se dio, ir a pedir el cuerpo por Nicodemo y por José de Arimatea, ir a pedir el cuerpo de Jesús y bajarlo junto con Nicodemo de allí de la cruz. Entonces ya estaba cerca de las 6 de la tarde, tiempo en que comenzaba para los judíos el día de reposo. Y ese día, cuando empezaba el día de reposo, no se podía hacer nada, de acuerdo a lo que está en el mandamiento cuanto al día de reposo, que dice: no harás en él cosa alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que ellos no hacían nada a partir de las 6 de la tarde. Aparte de eso, el tocar el cuerpo muerto de Jesús les hacía a ellos inmundos. Entonces no podían participar de las ceremonias religiosas hasta no pasar un buen tiempo de purificación. Esa era la razón por la cual simplemente lo envolvieron en una sábana y se lo llevaron y listo, quedó todo terminado. Pero ellas fueron entonces ese primer día de la semana, ya habiendo pasado el día de reposo, con el propósito de terminar la preparación del cuerpo de Jesús. De acuerdo con el evangelista Marcos, la preocupación que rondaba en la mente de las mujeres era quién removería la piedra del sepulcro para ellas poder entrar a hacer esa tarea. Usted lo encuentra en San Marcos en el capítulo 16, versículos 1 al 3 de la palabra del Señor. Una gran piedra había sido puesta en la entrada de la tumba, o sea, esa piedra sellaba la entrada a la tumba. Por lo tanto, era una piedra grande, muy pesada, y las mujeres no podían moverlo. Y esa era la preocupación de ellos. ¿Quién iba a mover esa piedra? De acuerdo a lo que Lucas está planteando, entonces nos dice del capítulo 24, versículos 6 al 7, que la tumba estaba vacía. Sin embargo, él dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Pero la tumba vacía, mis amados hermanos, no es una prueba contundente de la resurrección de Jesús. Muchas veces hemos enseñado y hemos dicho que una prueba de la resurrección de Jesús es la tumba vacía, pero no es una prueba contundente en cuanto a la resurrección de Jesús. ¿Por qué razón? Bueno, porque el cuerpo se lo pudieron haber llevado para otro lado. De acuerdo con el relato de Juan, María Magdalena, al ver la tumba vacía, pensaba que se habían llevado el cuerpo de Jesús, quién sabe para dónde. El cuerpo se lo pudieron robar los discípulos para sostener la teoría de la resurrección. Ese fue el argumento que hicieron circular los guardias una vez que fueron sobornados. Vamos a mirar en San Mateo, en el capítulo 28, versículos 11 al 15 de la palabra del Señor. En San Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 11 al 15, dice la Escritura lo siguiente: mientras ellas iban, he aquí que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso. O sea, cuando dicen mientras ellas iban, ¿quiénes? Las mujeres.
Entonces también los guardias se fueron, y fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, dice la palabra, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué la tumba vacía no es una prueba contundente? Porque pudieron haberse robado el cuerpo. El asunto es quién se robó el cuerpo. Los soldados dijeron que los discípulos, y ellos lo hicieron circular de esa manera. Ahora, la piedra que tapó la tumba fue removida sobrenaturalmente. Era una piedra muy grande, las mujeres no podían hacerlo, y cuando ellas llegaron, la piedra estaba removida. Al llegar al sepulcro, las mujeres se llevan la sorpresa de que la piedra ha sido removida y el sepulcro se encuentra vacío, y eso les produjo desconcierto. De acuerdo a lo que está en Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 2 al 4 de la palabra del Señor. Mateo 28, versículos 2 al 4, y dice así la Sagrada Escritura. Lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que al llegar al sepulcro, las mujeres entonces se llevan la sorpresa, encuentran que la piedra ha sido removida y la tumba estaba vacía, pero la tumba vacía en sí no es, como les estoy diciendo, una prueba fehaciente de la resurrección del Señor. Por eso a las mujeres les causó desconcierto, les causó perplejidad encontrar el sepulcro vacío. Ahora, hoy en día hay muchas tumbas que han sido profanadas con fines ocultistas, se roban los cadáveres y dejan la tumba vacía, pero esto no indica que la gente resucitó. Entonces, la tumba vacía no era una total evidencia. En segundo lugar, las evidencias de la resurrección no están en la tumba vacía, sino en los testimonios. O sea que listo, la tumba está vacía, no están los restos de Jesús, no está el cadáver de Jesús, pero tenemos que creer las evidencias de los testimonios. ¿Y cuáles testimonios? Bueno, el testimonio de los varones de vestiduras blancas, de esos ángeles, como está en Mateo 28, versículos 5 al 7 y Marcos 16, 5 al 7. Solamente cuando se les aparecen aquellos dos varones con vestiduras resplandecientes, las mujeres se dan cuenta de la verdad. Se dan cuenta de que resucitó, de que es una realidad, de que esto es un hecho. Volvamos entonces a la palabra del Señor en San Mateo, en el capítulo 28, y vuelve a decirnos lo siguiente, versículos 5 en adelante. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Entonces ahí, en ese momento, cuando el ángel les da el testimonio de que Jesús no está, que resucitó, ellas se dan cuenta de esa gran verdad.
Entonces, ¿cuál es la evidencia? La tumba vacía, sí, pero también los testimonios que estamos enumerando. También otros testimonios, los mismos testigos de la resurrección que fueron los guardias. Dijeron que sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Allí en el versículos 3 y 4 de la palabra, que nos dice: su aspecto de aquel que removió la piedra era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y mire lo que pasó con los guardas en el versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, el impacto que tenían ellos al ver este ángel que llegó en la resurrección de Jesús. Y que los sobornaron y les dijeron los sacerdotes principales: digan que ustedes se durmieron. Pero si estaban dormidos, ¿cómo sabían que sus discípulos se habían robado el cuerpo? Y si no estaban durmiendo, entonces fracasaron totalmente, fracasaron completamente en cumplir con su obligación de cuidar el sepulcro. Por eso fue el soborno de los principales sacerdotes. Y claro, al dejar que se robaran el cuerpo, si hubiese sido cierto, entonces ellos habían perdido la vida con Pilato. Pero ¿qué le dijeron los sacerdotes? No, nosotros hablamos con el gobernador, cuadramos el asunto. Estos dos eventos, mis amados hermanos, la tumba vacía y el anuncio de que el Señor está vivo por parte de esos dos varones, son evidencias para la fe de que el Señor está vivo, pues ha resucitado de entre los muertos. La tumba no podía ser el final para aquel que es la vida y aquel que es el dador de la vida. Ya estaba profetizado que el Mesías no sería dejado en la tumba, que no vería corrupción. ¿Y cuál es la única forma en que un muerto no quede en la tumba y no se corrompa su cuerpo? Resucitando. Entonces Jesús vive, ha resucitado, está vivo. Y es Emmanuel, está Dios con nosotros. En tercer lugar está el testimonio de las mujeres. Aunque al principio de la aparición se llenaron de miedo ellas, luego de oír la feliz noticia, entonces regresan a los 11 discípulos y les comparten a ellos lo que ha acontecido. Mira el versículo 8 de Mateo 28. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, también tenemos como prueba fehaciente no la tumba vacía, sino el testimonio de las mujeres. Ellas se llenaron de miedo, pero cuando oyeron la feliz noticia, corrieron a decirle a los discípulos lo que había pasado. Y aparte de eso, Jesús se les aparece y ellas lo abrazan, lo cogen. Entonces, ese es el testimonio. Pero también hay otro testimonio de mayor importancia. ¿Y cuál es el testimonio de mayor importancia de la prueba de la resurrección? Más allá de la tumba vacía, es el testimonio de la misma persona de Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. Al final del versículo 8 dice, el versículo 9, he aquí, Mateo 28, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Entonces tenemos el testimonio de la misma persona de Jesús. El relato bíblico nos dice que Jesús se le apareció a 10 de los apóstoles, estando ellos en una casa, cerrada la puerta, Jesús se les apareció allí. Y 10, ¿por qué razón? Tomás no estaba entre ellos.
Pero 8 días después, no el mismo día, ese día se le apareció a 10. 8 días después, otro primer día de la semana, se le apareció a los 11. Ahí sí estaba Tomás con ellos. Y Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás no había creído cuando los compañeros le contaron de la resurrección. Y Jesús le dijo, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás cae de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me has visto. O sea que el testimonio de Jesús no solamente fue que lo palparon las mujeres cuando lo abrazaron, sino que ahora también los discípulos lo estaban viendo. Y fuera de eso, Él les dijo, metan su dedo en mi mano, metan su mano en mi costado. O sea que lo podían palpar. Y es lo que Juan testifica después allí en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, que dice, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Entonces están dando testimonio de la resurrección de Jesús, de un Cristo vivo. Pero luego entonces encontramos que se le apareció a más de 500 personas. Lo cuenta el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Camino a Damasco se le apareció a Saulo de Tarso. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es las primicias de la resurrección. Él es el testimonio vivo de la obra de Dios en nuestro favor. Si Él no hubiera resucitado, entonces todas las promesas habían quedado en la tumba. Pero ahora Él vive. Por lo tanto, cuanto dijo y prometió es la verdad. Así que todos nosotros creemos y podemos tener la certeza de la vida eterna. Usted y yo podemos tener esa seguridad, esa certeza. No creemos por si acaso. El perdón de nuestros pecados y en nuestra afiliación como hijos de Dios la podemos creer y afirmar en nuestra vida por la resurrección de Jesús, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Cristo ha resucitado. Él es el Señor. Está vivo. Entonces no es un testimonio suficiente la tumba vacía, pero a la tumba vacía súmale el testimonio de los soldados, aunque eran en contra, pero estaban aseverando que Él ya no estaba allí, que había resucitado, y por eso lo sobornaron. Más súmale el testimonio de las mujeres, más el testimonio de los ángeles, el testimonio del Cristo vivo, más el testimonio que después los apóstoles comenzaron a regar por el mundo. En el cristianismo, la tumba vacía es la tumba de Jesús, que fue encontrada vacía por aquellas mujeres mirófaras. ¿Y qué quiere decir esto de mirófaras? O sea, portadoras de mirón, el ungüento perfumado con lo cual cubrían los cadáveres para la sepultura. A eso era que ellas habían ido a la tumba, para llevar a cabo sus últimas devociones al cuerpo de Jesús a través de la unción de su cuerpo con especias y vertiendo aceite sobre él. Este relato hecho en los 4 evangelios reportan el incidente de la resurrección de Jesús, con algunas variaciones, pero todos están dando testimonio de su resurrección. De acuerdo con los relatos de los evangelistas, la resurrección del Señor ocurrió el primer día de la semana, y así es recordado y celebrado a lo largo de los años por toda la comunidad cristiana. Y llegó a ser el día de reunión para los cristianos desde los primeros tiempos. Se menciona aquí y en Primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 2, y con frecuencia en la lectura cristiana de los primeros siglos, donde se llama el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y Hechos capítulo 20, versículo 7. Por eso, para nosotros los cristianos, la reunión dominical
no es para llorar al que murió, es para celebrar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es la garantía de todos los que confiamos en Él. Esa debe ser tu garantía, porque Él resucitó, porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Es para recordar a Jesús. No tenemos que buscarlo entre los muertos, pues Él vive para siempre. Esto no puede quedar solamente como un dogma de fe, aunque lo es, sino que debe ser un testimonio de fe que usted y yo debemos proclamar a todas las personas. Proclamarle a todos que tendrán oportunidad de una resurrección de vida para que ellos también disfruten de esa maravillosa relación que se puede tener con un Dios vivo, con un Dios que está con nosotros, con un Dios que nos protege, con un Dios que nos provee, con un Dios que nos llena de su presencia. Compartamos con todos que Cristo vive y que Él es el dador de la vida eterna. ¿Para quién? Para todo el que decida confiar, poner en sus manos esa vida que está llevando, esa vida triste, esa vida sin propósito. En Cristo la podemos obtener. La resurrección de Jesucristo que nos plantea Mateo 28, de los versículos 1 al 20, es el acontecimiento más importante que haya podido ocurrir hasta ahora, porque el que más grande será, el acontecimiento de todas las épocas, de todos los tiempos, no es ni primera, ni segunda, ni tercera guerra mundial, será la venida de nuestro Señor por segunda vez. La historia, mis amados hermanos, se dirige entonces hacia eso, hacia la segunda venida de Jesucristo. La resurrección es fundamental al cristianismo. ¿Por qué? Porque Él se levantó de entre los muertos. Sus enemigos le habían mostrado para desacreditar tales pretensiones. Si hubieras encontrado el cuerpo, lo habían presentado. Si Él no resucitó, los más interesados en presentar el cuerpo, ¿quiénes habían sido? Los enemigos, para desvirtuarlo. Me imagino que lo buscaron por todas partes. Ahora, si no resucitó, sus amigos no habían pasado por el sufrimiento que pasaron. No habían sostenido con su vida una mentira. Nadie se hace matar por una falsedad. No solo creyeron y crecieron en su fe por la tumba vacía, sino porque ellos lo vieron una y otra vez, muchas veces, a solas y en grupos, como está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 al 8. No es una especulación filosófica, es un hecho histórico que Cristo resucitó, ha resucitado. Lo anunciaron los ángeles, lo anunciaron las mujeres. Ellas fueron y le comentaron a los apóstoles, ellos lo vieron y estos le han testificado al mundo y nos han testificado a nosotros hasta hoy y nosotros debemos hacerlo también con otros. La resurrección es fundamental a la persona de Cristo por la pecaminosa imputación que tiene, como está en Hechos capítulo 26 versículos 8 al 15, pero también en los versículos 13 y 15 de Mateo 28, que nos dice lo siguiente, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron anoche y estando nosotros dormidos, entonces se robaron el cuerpo. Eso fue lo que comenzaron a proclamar y anunciar, una pecaminosa imputación. Pero Él nació, vivió y murió sin pecado. Y si creemos eso, también debemos creer que resucitó. Si siendo justo fue capaz de cargar el pecado de los injustos, entonces esto es fácil para nosotros creerlo. Pero también podemos creer que resucitó. El que fue sin pecado no podía quedarse preso en una tumba. Con la resurrección, toda proporción, orden y armonía se da en la vida del cristianismo. Sin resurrección, el misterio, el laberinto, la guía, todo termina el día del Viernes Santo con la muerte de Jesús. Pero no, allí se venció fue la muerte y comenzó el propósito de resurrección, el propósito de la vida. En tercer lugar, es fundamental a la obra redentora, muerte y resurrección
porque son inseparables, ya que Él puso su vida para volver a vivir. En el monte hablaron de su salida. Lucas capítulo 9, versículo 31. Muerte no es salir. Él salió, dice que salió para vida, cumplida la ley para permitir la entrada de la gracia. O sea, Él cumplió la ley, pagó con su vida, con la muerte, el pecado de toda la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. Y de esa manera entonces vino a nosotros la gracia. El pecado trajo enfermedad y muerte, pero Cristo trajo salud y vida. En la cruz, mis amados hermanos, tenemos redención. Y en la tumba, con su resurrección, nosotros hallamos renovación, restauración. Y finalmente, es fundamental la resurrección para nuestra salvación. Lo que al hombre natural le da miedo, la muerte, al espiritual le debe dar confianza. No nos debe dar temor la muerte, nos debe dar es confianza. Olas de miedo cayeron fue sobre los soldados, como está allí en Mateo 28, versículo 4. Pero entre los fieles, ¿cuál fue lo que les dijo el ángel? No temáis. Entonces el miedo cae sobre aquellos que no tienen la certeza de la vida eterna. El miedo cae sobre aquellos que están pensando que la muerte es el final. Y la muerte es ganancia, nos dice la palabra del Señor. Entonces, entre los fieles, entre los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, la muerte entonces no es de temor. ¿Por qué? Porque la resurrección es vida. Todo epitafio dice, aquí yace fulano de tal. En la de Jesús dice, aquí ha resucitado. Él nos llama siervos, nos llama discípulos, nos llama amigos y nos llama hermanos. Ha resucitado. Alguien dijo, no le vi, pero hoy hablé con él. Mi amado hermano, si nuestro Dios pudo cumplir la promesa que había dicho de levantar a Jesús de entre los muertos, si Dios pudo hacer realidad esa profecía, ¿cómo no cumplirá en tu vida, en mi vida, todas las promesas que están en su palabra? Él levantó a Jesús de entre los muertos como había dicho en las Escrituras. En las Escrituras también dice que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En la Escritura nos afirma de que a todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esa es la certeza que usted y yo tenemos, conocer a Dios a través de Jesucristo, como está en la palabra del Señor, y eso nos garantizará por la resurrección de Jesús que tendremos vida eterna. Un día tendremos que entregar este cuerpo mortal a la tierra. Un día nos despojaremos de esta morada. Pero Dios ha preparado un lugar para nosotros en su reino, el cual nos está ofreciendo gratuitamente, que Él fue a preparar y tiene listo para usted y para mí, porque los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y aunque no muramos, si Él viene antes de esto, que esto nos ocurra, seremos transformados por Él y llevados a su gloria. Eso es el fundamento de la vida cristiana. Cristo murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, y fue resucitado al tercer día. Y Él prometió, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu gran amor, por el cuidado que tienes para con nuestras vidas.
y por la certeza que nos das a través de tu palabra, que también disfrutaremos de la vida eterna, porque nos resucitarás, porque nos levantarás de entre los muertos, porque transformarás el cuerpo mortal en inmortalidad de todo aquel que cree en Cristo Jesús, el Señor y el Salvador. Gracias en Cristo Jesús nuestro Señor, y tu bendición sea sobre la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, y extiende esa bendición a toda su familia, y abre la mente y el corazón de ellos para que crean que Jesucristo es el Señor, y para que creyendo en Él tengan vida eterna en su nombre. Amén y amén. Pon la mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti sus ojos, el Señor tenga de ti misericordia y coloque mucha paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús, y que te dé una semana maravillosa, donde la presencia de Dios, su provisión siempre esté contigo y con tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en Cristo el Señor.